Hermanos, buenos días. Para honra y gloria de nuestro Dios, guiados por el Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a dar comienzo a este culto. Y vamos a hacer la oración de invocación. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú nos bendices y nos cuidas, Señor. Gracias por este nuevo día, Padre, que tú nos das. Asimismo te pedimos que te agrades de este culto, que es para honra y gloria tuya. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, les invitamos a abrir sus Biblias en el Salmo 24. Y la palabra de Dios dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Amén.
Buenos días, hermanos y hermanas. En esta hora le doy gracias a Dios porque vamos a poner en las manos de Dios 3 motivos de oración y los invito a orar, hermanas. La primera es por los enfermos, la segunda es por las familias de la iglesia y la tercera por los planes de Navidad que tiene la iglesia para alabar y glorificar el nombre de Dios. La primera es por los enfermos. Oremos, hermanas. Señor y Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en comunicación contigo, Padre Celestial. Nos permite, Señor, pedirte, implorarte y suplicarte, Señor, por los enfermos, Padre. Tú sabes quiénes son. Tú los conoces por nombre, Padre bendito, y te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos que tú los levantes de ese lecho de dolor, Padre Celestial. Te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Señor, y asimismo por los enfermos que no conocen, que no saben, Señor, que no viven con la esperanza que es nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador de nosotros, Señor. Por ello te pido, Padre bendito, y asimismo en esta hora, Padre Celestial, te pido por las familias de la iglesia y por sus necesidades, Señor. Te pido por cada una de ellas, tú los conoces por nombre, Señor, tú sabes quiénes son. Te pido por las necesidades, Señor, de ellos y que ellos tengan la necesidad y la gratitud de venir a tu casa de oración, Señor, a implorarte y a suplicarte. Todo esto te lo pido y te lo imploro por Cristo Jesús. Y asimismo, Señor, te pido por los planes que hay en la iglesia para Navidad, Padre bendito, que son nuestro motivo y nuestro objetivo, Señor, es alabar y glorificar tu santo nombre, y que todo lo que se haga sea agradable delante de ti, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado, yo te pido, te suplico y te imploro, Señor. Por Cristo Jesús. Amén. Hermano, buenos días, hermanas. Les invito a abrir la palabra de nuestro Dios para hacer las siguientes lecturas. En primer Evangelio de Marcos sería del 10, capítulo 10, versículos 35 al 45. Y el Evangelio de Juan, del capítulo 13, de los versículos 1 al 20. Iniciamos. La palabra de Dios dice: petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?
Ellos dijeron, ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Pasemos a la siguiente lectura, hermanos, que es el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 20. La palabra de Dios dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como no había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar. Hermanos, les invito a repetir el texto clave de esta escritura, que es Marcos 10, versículo 44. Lo repetimos 2 veces. La palabra de Dios dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Marcos 10, versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Marcos 10, versículo 44. Amén. Dios les bendiga, amadas hermanas. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes a través de estos medios. Reciban un saludo donde quiera que se encuentren, que las bendiciones de nuestro Dios sean en usted, en su familia, y que también a lo largo de este mes el Señor hable a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestras familias, en torno a los principios de liderazgo. El liderazgo también nos ayuda a crecer, a servir y a ser mejores personas, mejores hijos de Dios en la unidad de los santos. Y por ello vamos a ver estos temas que nos ayudan también a reflexionar cómo es que hemos venido sirviendo, hemos servido a nuestro Dios en este año que está a punto de culminar, y vamos a hacer también una especie de balance de cómo hemos participado dentro del reino del Señor en su iglesia y donde Él nos ha puesto. Por ello vamos a ir viendo sobre este día el tema, el liderazgo es servicio. Una de las cosas que podemos ver en el Evangelio de Marco es una situación que se está presentando también en este tiempo. El hombre en la ambición por el poder pues no está conforme y siempre quiere estar ocupando los mejores puestos. Y ya cuando están en los mejores puestos, en los mejores lugares estratégicos, ocurre algo que hoy estamos viendo. El liderazgo es esencialmente en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Uno siempre quiere destacar y quiere estar por encima de los demás, pero no entendemos que ese lugar nos ayuda a servir a los demás. Y hoy podemos ver que el liderazgo en nuestro tiempo se está viviendo una crisis de las personas, de aquellos que están al frente, tanto en la cuestión política, en las empresas y tristemente tenemos que decirlo, dentro de nuestras iglesias. La crisis es notoria en todos los niveles.
La crisis está llegando también a esos niveles de liderazgo que normalmente no ocurría, pero ahora está en una decadencia. Pero tenemos que hacernos esta pregunta: ¿dónde comienza este liderazgo? Seguramente usted puede haber recordado esta pregunta: ¿el líder nace o se hace? La familia juega un papel muy importante. La familia requiere donde estén hombres con ese crecimiento y ese desarrollo para desarrollar un buen liderazgo dentro y fuera de la familia. El liderazgo debe de influir también en el mundo, en un mundo que ha sido quebrantado por el pecado. Hoy necesitamos líderes que marquen la diferencia, no como los estándares que la humanidad ha establecido, sino bajo los principios escriturales que el Señor ha dado a través de su palabra. Por ello podemos decir que la familia es también la escuela, la preparación para esos hombres y esas mujeres que sirven a su pueblo y a su nación. Recordemos a ese siervo llamado Moisés, junto con sus hermanos también fueron preparados desde el seno familiar para servir a un pueblo. Dios usó a esos hombres, a toda esa familia, a Moisés y a sus hermanos Aarón y a Miriam, para servir al pueblo, a la nación de Israel, y no para ser servidos. ¿Les suena esto? Claro que sí, el Evangelio de Marcos nos ha dado esta referencia de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente a mostrarnos el liderazgo de servir a los demás, no para ser servidos. Por eso, el pasaje que hoy vemos en el Evangelio de Marcos nos muestra a Jesús que vino a servir. En el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 35 al 45, vemos una situación un tanto desagradable. Dos hermanos, Jacobo y Juan, pidieron sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en la gloria futura de la cual él siempre enseñaba. El texto nos dice en Marcos capítulo 10, verso 41, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Esto también despierta en los demás discípulos pues esa incomodidad, como que ellos son los privilegiados y nosotros dónde quedamos, y todo lo que usted se pueda imaginar que pudo despertar esas palabras, que ellos ya se sentían cerca del maestro, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los demás dónde quedaban. ¿Se puede imaginar usted las preguntas que pudieron haberse dicho unos a otros? ¿Y de qué privilegios goza? ¿Y yo dónde quedo? ¿Será por su intelecto? ¿Será porque les cayó bien? ¿Qué pudieron haber dicho? Yo no sé qué pudieron haber murmurado entre ellos. El Evangelio de Marcos no nos registra esos momentos o esa escena tan difícil para los discípulos, pero no para nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sabía las intenciones, el corazón del hombre, y eso es una de las cosas que podemos ver, que el hombre siempre quiere destacar por encima de los demás, ocupar los lugares privilegiados, estratégicos, y siempre quiere destacar. Eso fue lo que vio nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Los discípulos estaban pidiendo honor, pidiendo distinción, pidiendo reconocimiento. Y esto es lo que hoy a muchos hombres y mujeres los lleva a esforzarse, a trabajar, a dar su vida por ocupar esos lugares privilegiados dentro de nuestra sociedad. Y esto lo podemos ver a lo largo de la historia. La historia nos muestra que esos hombres que usted conoce hoy y que han marcado dentro de la historia de la humanidad, que fueron líderes, usted puede hacer un balance entre líderes buenos, líderes
no tan buenos, líderes que obraron mal, y hay una infinidad de personas dentro de esto que siguieron también pues estas intenciones de ocupar ese honor, ser reconocidos por la sociedad. Los gobiernos hoy, en nuestro tiempo, buscan enseñorearse de las naciones y ejercer potestad, ejercer su dominio. Y hoy echemos una mirada a, en el mundo, en lo que era la antigua Unión Soviética. Rusia ya está también pues queriendo ejercer pues esa potestad, ese poder que tiene tanto cuestión militar y esa ambición y todo lo que hoy estamos viendo dentro de las noticias en contra de Rumania, y el mundo se pone en alerta porque puede estallarse esta guerra, y todo en torno al liderazgo y de servir, no como ellos lo quieren hacer a la luz de la escritura, como lo marca, sino bajo sus deseos, sus anhelos, su orgullo. Así que podemos ver, regresando al pasaje de Marcos, el ministerio y el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el escenario en la cual se encuentra nuestro Señor Jesús, está un imperio creciendo, imponiendo su poder, impresionando a esas ciudades, a esas aldeas, su poder militar, pero nuestro Señor Jesucristo no obra de esa manera. Los discípulos, los hombres que esperaban al Mesías, creían que ese era el liderazgo, que se rebelaran contra ese imperio y volvieran a ser libres en una lucha de poder. Pero el ministerio de Jesús no fue así. Estaba basado en el servicio para ejercer influencia en las personas. Dice el verso 43 del Evangelio de Marcos, capítulo 10, lo siguiente: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. A muchas personas no les gustó eso, y incluso hasta el día de hoy hay muchas personas que no les gusta esta parte. ¿Cómo voy a poder ser grande y servir a los demás? El ministerio es eso, un servicio a los demás. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo grande, el Hijo de Dios, vino a nacer y a servir a la humanidad. Desafortunadamente, hoy hay padres que no han entendido el principio de este pasaje. Dentro de las familias motivan a sus hijos a ocupar grandes puestos, que ellos tienen que ser exitosos, que tienen que destacar dentro de la sociedad para ser respetados, para ser admirados, para que puedan ser servidos para ellos, servirse de ellos también, como los gobernantes de los cuales nuestro Señor Jesucristo habló en su tiempo y en su momento. El liderazgo lo habían mal entendido también los fariseos, que querían destacar, que querían también recibir los aplausos de su pueblo, porque eran grandes líderes, conocedores de la ley y todas estas cosas, pero no querían servir a sus hermanos, querían ocupar esos lugares. Y así el mundo judío fue formado. Muchos hombres, podemos verlo, que estaban siendo instruidos en esa línea. Pablo, uno de ellos, fue formado bajo esa enseñanza, que tenía que destacar, que tenía que ocupar grandes puestos. Y si usted recordará, el apóstol Pablo, dentro de su juventud, anhelaba y aspiraba a ocupar un lugar del Sanedrín, porque esa era la mentalidad que le habían puesto, pero no había conocido lo que nuestro Señor Jesucristo tenía preparado, que tenía que servir. Y el resultado usted lo conoce: un apóstol, el último apóstol, que sirvió a Jesucristo enseñando a los gentiles, enseñando a todas las personas
estas grandes verdades. Él vivió bajo esos principios que nuestro Señor Jesucristo marcó a sus discípulos. Servir es liderar. Liderazgo es un servicio con humildad que honra y glorifica el nombre del Señor. No es una humillación. Hoy se ha malinterpretado esto. ¿Cómo vas a servir? Te van a humillar, te van a bofetear, te van a hacer esto, aquello. ¿Qué me dice de nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo vino a los suyos. ¿Y qué fue lo que reaccionó y puso el pueblo? Lo rechazaron. Lo llevaron a la muerte en una cruz. Y lo que él vino a hacer, lo pisotearon y no le dieron esa credibilidad. Nosotros, bajo este principio, tenemos que estar también preparados en esto, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esos lineamientos, esos principios que por causa de su nombre seremos arrestados, seremos golpeados, seremos expulsados. Y usted conoce ese pasaje. Pero nuestro Señor Jesucristo hace ese énfasis, porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El principio está ahí, el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos en su ministerio, en su vida. Así que podemos seguir diciendo que Jesús modeló un estilo de liderazgo basado en el servicio. No fue bajo ese poder para imponerse por encima de los demás y obligar a las personas que le sirvieran. El pueblo judío ya en ese tiempo y en esa época estaba harto y querían ser librados de ese imperio romano. Juan capítulo 13, verso 1 al 20, nos muestra que Jesús afirmó que vino a servir y no fueron solo palabras, sino su vida entera fue un reflejo de esas palabras. Usted recordará lo que el Evangelio de Juan capítulo 13 nos habla al respecto. El Señor sirvió tanto a niños y a grandes, a hombres y mujeres. Lo hizo para establecer un estilo de vida que todo discípulo debe seguir reflejando. Nuestro Señor Jesucristo nunca excluyó a nadie, sino al contrario, siempre sirvió en amor a sus necesitados, a esos enfermos, a esas familias tanto privilegiadas como a aquel que no tenía nada, a todos los enfermos y a los sanos sirvió en palabra y en hecho. La familia que él había crecido, le había preparado para ver los diferentes escenarios. Nazaret fue su escuela, su lugar de enseñanza, su preparación, para no olvidarse nunca de las necesidades más básicas que todo ser humano tiene. Y en el ministerio de Jesús vemos cada uno de esos gestos de amor, de servicio para con cada uno de ellos. Así que la figura de nuestro Señor Jesucristo y el Maestro de Maestros habla a toda la humanidad, modelando con su ejemplo, siendo líder, sirviendo a los demás. Él sirvió tanto a aquellos que le amaban como también a sus enemigos. Ellos, los discípulos, seguían una escuela, un modelo, una enseñanza para vivir en un mundo que siempre estaba buscando los lugares privilegiados
Y nuestro Señor Jesucristo los preparó para que ellos sirvieran a los demás. Y el más claro ejemplo de servicio, de estilo, de vida, de servir a los demás, fue cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó de la cena y se ciñó una toalla para realizar un trabajo que le correspondía a un esclavo. El Maestro y Señor, haciendo la función de un esclavo, no solo sirvió, sino también mostró su amor por cada uno de ellos. No solo los apóstoles fueron sorprendidos, sino todos los que estaban en esa escena, en ese lugar, en esa casa, celebrando la última cena de nuestro Señor, lo vieron con sus propios ojos. Lo que ellos vieron era algo sorprendente, algo inimaginable, que no podía pasar por su cabeza, que el Maestro, siendo el líder, lavaba los pies a sus discípulos. Él nos confronta y nos pide hacer lo mismo. Los discípulos fueron confrontados también, fueron sorprendidos. Cómo el Maestro servía y lavaba sus pies, un trabajo que era solamente para los esclavos, para aquel que se humillaba. Y nuestro Señor Jesucristo se humilló, tomando ese lugar de esclavo para ser y servir a sus discípulos. Usted conoce ese escenario. Se sorprendieron, generó controversia, generó admiración, generó sorpresa. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo lo que Dios le había dicho, servir a la humanidad. ¿Cómo estamos sirviendo usted y yo? Nuestros dones, nuestros talentos, ¿están bendiciendo a los demás o lo hemos escondido? El liderazgo es servir a los demás, aunque usted no pueda tener un lugar dentro de nuestra comunidad de fe, dentro de la sociedad femenil Esther o de algún otro lugar. Usted tiene que servir. Ese es el ministerio que tenemos, servir a los demás con lo poco, mucho que tenemos, lo que sabemos, lo que nos gusta hacer, puede ser de bendición a otras personas. Nuestro ejemplo es nuestro Señor, servir a los demás. El liderazgo entonces está basado también en el servicio que se aprende desde casa. Ahí comienza la verdadera escuela que muchos dicen de la vida, servir a los demás. Ahí en el corazón del pequeño comienza también a servir. ¿Cómo comienza? Pues ayudando en casa, recogiendo los platos, limpiando su cuarto, haciendo lo que él puede hacer de acuerdo a su edad, servir, yendo a algún mandado, recogiendo la basura, llevando, pues, no sé, la basura a su lugar o al camión de la basura, claro, con su supervisión de usted. Me encanta ver esos escenarios, esas escenas cuando los niños, aún en su tierna edad, 4 o 5 años, quieren hacer y dicen, yo lo quiero hacer. Usted solamente es observador y tiene que tener paciencia, decir sí, hazlo con todo ese amor, supervisando, mira, se tiene que hacer así y tienes que tener cuidado de eso, de aquello. Usted está preparando también a raíz de eso a esos hombres que puedan servir más adelante en la profesión o oficio que el Señor les tenga preparado para esos pequeños, para esas pequeñas. Así que el hogar, en la vida diaria, podemos realizar diferentes actividades que contribuyan a modelar esta forma de liderazgo para que cuando Dios los ponga en lugares estratégicos, ellos puedan servir a sus semejantes, lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hablarles del reino celestial.
Así que el hogar del creyente debe ser una escuela de liderazgo para todos aquellos que amen y sirvan a su Dios, porque todos debemos servir los unos a los otros. Gálatas 5:13. El apóstol Pablo nos habla al respecto de eso, servirnos unos a otros, y comienza también desde casa. Los papás todo el tiempo están sirviendo a sus niños, aunque no lo quieran ver así, están sirviendo, le están proveyendo el alimento, están velando por ellos, están también lavando su ropa, cuidando el calzado, todo esto. Los niños pueden también servir en el hogar, recogiendo de acuerdo a su edad los unos a los otros. Te ayudo, papá, te ayudo, mamá. No rechace la ayuda de sus pequeños, aunque usted se va a llevar un poco más de tiempo si usted lo hace, porque a veces los volvemos inútiles al decir déjame, yo lo hago para terminar temprano, para apurarme. ¿Y cuándo el niño va a aprender a servir? ¿Cuándo el niño va a poder también hacer esas cosas? Démosle espacio. Invitemos también a los niños, a los adolescentes. Hoy hay padres que dicen es que ya no sé qué hacer con mi adolescente. ¿Lo ha involucrado en los quehaceres de la casa? ¿Le ha compartido ese tiempo y ese momento de servir unos a otros? Vamos a hacer la cena. Ayúdame. Vamos a sorprender a mamá. Vamos a sorprender a papá. Ayúdame. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer aquello. Involucrar también a los de casa a servir a los demás. Y esto comienza, claro está, en el hogar. Y eso es un principio de liderazgo. Todo entonces comienza desde el corazón. El gran engaño de Satanás, que a su vez compartió con nuestros primeros padres, fue querer ser como Dios. En la práctica diaria podemos ver estos mensajes dados y yo por qué tengo que hacerlo. Esto a veces se entiende de esta manera, que no quieren servir a los demás, sino quieren ser servidos. Creen que merecen todo. Sí, por eso también vemos escenarios dentro de la familia de jóvenes, es que necesito aquello, necesito unos tenis, necesito pues una tableta, ¿no? Qué sé yo, usted lo vive en casa. Y a veces es más demandas. ¿Y cómo están sirviendo? ¿Cómo están también apoyando en casa? Satanás a veces engaña en la mente de los jóvenes, de los niños. No lo hagas, no lo puedes hacer, mejor que lo hagan para ti. Me sorprendió a un niño, siendo inteligente, que tenía todos los recursos de papá y mamá. Y el niño había recibido la instrucción de su padre de que solamente le ayudara a llevar la basura al camión y todo. Y él, siendo el mayor y teniendo los recursos, le dice a su hermano menor, te voy a dar 50 pesos. Ve y tira la basura al camión. Y claro está, siempre está el hermano menor, que siempre necesita, y ganarse unos 50 pesos, pues se le hizo fácil. Fíjese, el niño está fomentando pues ahí también el soborno, aunque no se está dando cuenta, el niño está también sobornando a su hermano. Y esa no es la clase de liderazgo que sirve a los demás. Imagínese años después, ¿cómo va a ser ese niño? Sobornando, adquiriendo las cosas y evitándose la fatiga, mandando a otros, pagando, para que le hagan lo que a él le corresponde. Escenarios como estos tenemos todos los días. El servicio tiene que vivirse como un estilo de vida, servir a los demás, no dejar que ese gran engañador trabaje y obre en nosotros. Nosotros tenemos que servir con amor,
con alegría, con gozo, no haciendo lo que este niño hizo con su hermano. Así que poder ir viendo que eso también se refleja en las iglesias. En las iglesias hoy también están afectados por muchos pensamientos culturales que vienen de un hombre pecador. El machismo, solamente eso es para las mujeres, ¿no? Esas actividades solamente lo hacen las mujeres. ¿Le suena algo familiar a esto? Esto es para las mamás. Esto no va de acuerdo a mi estilo de vida. Estos pensamientos están siendo afectados por el pecado y tristemente dentro de nuestras iglesias están ocurriendo. A veces preferimos pagar porque pinten la iglesia, y cuando nosotros vamos y le damos una pintada a la casa de nuestro Dios, eso también es una forma de servir con amor, con alegría, sabiendo que no somos los grandes pintores, pero podemos hacerlo en amor. Por ello, todo esto comienza desde la familia. El Nuevo Testamento nos muestra que nuestro Señor Jesús se encontró con esos escenarios de sus discípulos, uno queriendo destacar. Sus discípulos también se pusieron en contra y él tuvo que poner orden y pudo decir las cosas a cada uno de ellos. El que quiera ser grande entre los hombres tiene que servir a los demás. Y eso comienza desde la familia. Así que el Nuevo Testamento nos muestra esto. El caso de un hombre que que transportaba también el agua, que actividades que correspondían solamente a las mujeres. En aquella época las mujeres bajaban a recoger agua, a recolectar ese líquido, y este hombre ocupó ese lugar para recoger agua. Marcos capítulo 14, verso 13 nos habla de eso y usted puede echarle una mirada de esta situación que le estoy comentando. Este hombre en algún momento fue cambiado por nuestro Señor Jesucristo. El corazón fue transformado, hubo nuevas actitudes y pensamientos y comenzó en el hogar. La madre no tiene gran dificultad para que sirvan tanto padres, hijos, señoritas dentro del hogar. Al contrario, sería mucha ayuda para el trabajo arduo que tienen nuestras hermanas, que comienzan desde muy temprano y son las últimas en irse a dormir. Tanto hombres como mujeres, los que vivimos en casa, tenemos que servir a los demás, aligerando también pues los trabajos del hogar. Y esto nos ayuda y nos da herramientas para la sociedad. Así que nuestro Señor Jesucristo pone también en su mente y en su corazón a sus discípulos para que ellos sirvan a los demás. Nuestro Señor Jesús cambia nuestros corazones, como lo hizo en aquel lugar con aquellos hombres que estaban pidiendo un lugar dentro del reino celestial. Hoy el hombre y la mujer están pidiendo su lugar. Y qué mejor cuando se ocupa el lugar sirviendo a los demás, no exigiendo, no teniendo un nombramiento o poseyendo un título, sino sirviendo a los demás. Para ir concluyendo en esta hora, el ministerio, los empleos, los oficios, los lugares donde hoy cada uno de nosotros nos desarrollamos es para servir. Más allá de una remuneración económica, es servir a los demás. Sí, el apóstol Pablo nos dice, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios, sirviendo en amor a los demás. Nuestro Señor Jesucristo modeló
ese ejemplo. El liderazgo entonces inicia desempeñando pequeñas funciones que por llevarlas a un buen término terminarán y permitirán que una persona comience a ser reconocido para la capacidad de servir. Muchos de nosotros estamos en la mira de personas que nos están observando cómo lo hacemos, cómo desempeñamos nuestro servicio, nuestro trabajo. Y es ahí cuando ellos también reconocen el trabajo y nos ponen en lugares estratégicos de puestos más altos porque servimos a los demás. Porque hemos entendido esas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo: el que quiera hacer grande entre vosotros será vuestro servidor. Un principio que comienza en la familia. Que Dios bendiga su palabra y añada bendición a sus vidas. ¿Me acompaña a una palabra de oración? Inclinamos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos recibido en este día. Que esto también se interiorice en nuestro caminar diario, comenzando desde la familia. Señor, que este principio lo podamos reflejar en cada uno de nosotros, desde el hogar. Señor, que podamos también vivir estas grandes verdades que tú has dejado a la luz de tu palabra, para poder también darte toda la honra y la gloria y ayudar a los demás, ayudar a crecer, Señor, en esa relación y en esa comunión contigo, comenzando también con nuestras acciones, nuestras actitudes, con nuestro prójimo. Padre, que podamos también servir con alegría y gozo dentro y fuera de nuestro hogar, en nuestra iglesia. Señor, seas tú reconocido, y en los nombramientos que tú nos des, Señor, poder también asimilar con responsabilidad este servicio, que es un ministerio hermoso de ayudar a los demás, con todos nuestros dones, con todas nuestras habilidades y capacidades que tú nos has dado, que podamos también ponerlo a tus pies y servir en tu casa de oración, servir en nuestra sociedad, servir en nuestro hogar con alegría. Padre, que el principio que también hemos escuchado comience desde nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios y a ti sea toda la honra y la gloria. Que esta palabra que hemos escuchado dé fruto en cada hogar, en cada familia aquí representada y de los que habrán de escuchar este mensaje. Tú eres nuestro Dios, Señor, y en tus manos estamos. Gracias te damos por esta palabra maravillosa. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén.